Saludos, sangrientos suscriptores. Hoy les hablo del mejor thriller sobrenatural del cine de terror, la verdadera secuela de El Exorcista. Bienvenidos a Nightmares Boulevard. La verdadera secuela de El Exorcista. El Exorcista 3 forma parte de la trilogía de la fe, escrita por William Peter Blatty. El Exorcista, La Novena Configuración y Legión. Existen conexiones entre las tres historias, especialmente a través de sus personajes. Por ejemplo, el astronauta que asiste a una fiesta en la casa de los McNeil y tiene un encuentro escalofriante con Regan es el protagonista de La Novena Configuración. You're gonna die up there. El teniente Kinderman y el padre Dyer aparecen en papeles secundarios en El Exorcista, pero en la tercera entrega su amistad es entrañable para la historia. De hecho, Kinderman es el protagonista. Esta secuela ignora por completo los eventos de El Exorcista 2, El Hereje, que es considerado un desastre. Aunque yo rescataría algunos puntos positivos, como los valores de producción y las escenas dedicadas al pasado del padre Merrin. Las dos versiones, entre el thriller psicológico y el exorcismo. El Exorcista 3 existe en tres formas, la novela y dos versiones de la película. La versión de estudio que se estrenó en cines, la versión alternativa o Legion Cut, lanzada en Blu-ray hace pocos años, que usa material restaurado incompleto, en menor calidad y en blanco y negro en algunas escenas. Las diferencias principales son: la versión de estudio incluye un exorcismo fastuoso, por así decirlo, que no existe ni en la novela ni en la versión alternativa. Su tono es más de thriller paranormal. La versión alternativa, Legion Cut, es más un thriller psicológico, más sombrío y con discusiones filosóficas. La historia es tan interesante que se adapta perfectamente a ambas visiones. El mal y el terror no se perdieron en la transición. A finales de los 80, y curiosamente, en 1990, surgió una breve y extraña ola de thrillers sobrenaturales con asesinos en serie que regresaban de la muerte, asociados al demonio y con elementos de thriller policíaco. Yo la denominé la etapa de la oscuridad. Algunos ejemplos: Shocker, The Horror Show, Satan's Princess, The First Power, Fallen, aunque es de años después, y más recientemente Deliver Us from Evil, Nefarious, Longlegs y Belzebut de México, que tienen un corte muy similar. Por cierto, en un taller de guión de cine de terror, platiqué con el director de Belzebut precisamente sobre El Exorcista 3. Creo que Legión es el referente principal de varias de estas películas, y también la mejor. La historia, el teniente Kinderman y la tragedia. 15 años después del exorcismo de Regan McNeil, la zona de Georgetown, en Washington, D.C., es aterrorizada por una serie de crímenes violentos con marcado sello religioso. Las víctimas aparecen de formas terribles, con símbolos grabados en la piel, cruces invertidas, blasfemias escritas con sangre y otros horrores. Esta situación tiene en jaque a la policía, forenses y criminólogos, pero especialmente al teniente Bill Kinderman. Estos asesinatos tienen el sello característico del asesino del Géminis, James Veneman, quien fue ejecutado en la silla eléctrica 15 años atrás. Kinderman fue uno de los pocos involucrados en el exorcismo de Regan y siempre se mostró como un hombre escéptico, ajeno a cualquier creencia en magia negra, espíritus malignos o demonios. Su fe se basa únicamente en los pequeños detalles y en su intuición policial. Junto a su gran amigo, el padre Joseph Dyer, se reúnen para conmemorar el aniversario luctuoso de su amigo en común, el padre Damian Carras. Van al cine y luego a tomar un café para discutir la película del día, It's a Wonderful Life. Recordemos que Kinderman es cinéfilo, igual que nosotros. Yeah, I love to talk film, discuss, to critique.
¿Quién fuera él para aplicar el charolazo para llegar a tiempo y saltarse la fila? La camaradería entre ellos es exquisita. Realmente te crees que son muy buenos amigos. Sus conversaciones te dejan una sensación feel good y son uno de los puntos más fuertes del tono de la película. La muerte de Karras todavía les genera melancolía. Siempre he creído que Damian Karras es el personaje más trágico en el cine de terror. Kinderman lleva una vida familiar tranquila, pero este caso lo obliga a regresar con aquel exorcismo. Una escena mítica de la saga ocurre cuando Kinderman visita el sanatorio que funciona como un purgatorio en el mundo onírico. Ahí camina desconcertado entre arcángeles, ángeles que tocan instrumentos, pacientes conviviendo y escucha conversaciones crípticas. Los vivos nunca escuchan lo que les tenemos que decir. En diferentes medios, se cree que la frecuencia radial es un medio de comunicación entre vivos y muertos. Esto cobrará más sentido en escenas posteriores. El momento se vuelve tétrico cuando se encuentra cara a cara con las víctimas del asesino serial. Una escena absolutamente espectral. ¿Quién rayos es el hombre de negro? El asesino del Géminis, James Benamon, cometió 17 crímenes antes de su captura y ejecución. Elegía a sus víctimas de forma aparentemente aleatoria, aunque la mayoría tenían la letra K al inicio de su nombre o apellido. Kinderman descarta desde el principio que se trate de un copycat, porque los nuevos crímenes incluyen detalles que solo conocía la policía. Por ejemplo, Benamon mutilaba el dedo índice de la mano derecha de cada víctima y tallaba el símbolo del zodiaco de Géminis en la palma de la mano izquierda. La policía filtró a la prensa que mutilaba el dedo medio de la mano izquierda y que el símbolo estaba en la espalda. Esto servía para filtrar confesiones falsas y descartar weirdos o lunáticos. Después de atar cabos, con el apoyo de su equipo, el sargento Atkins, criminalistas y demás especialistas, y con la ayuda de fuerzas oscuras que manipulan la situación, Kinderman llega a la celda 11 del pabellón psiquiátrico de máxima seguridad del Hospital Universitario de Georgetown. Ahí encuentra a un hombre conocido como el Paciente X, quien es físicamente idéntico al padre Damian Karras, pero al mismo tiempo es el asesino del Géminis. ¿Qué? En la versión de estudio vemos al padre Karras, lo que genera un impacto emocional y nostálgico muy fuerte, pero por momentos vemos al asesino. En la versión alternativa no muestran la cara de Karras, pero como espectadores debemos aceptar que es él, porque Kinderman solo ve a Benamon. Es una cuestión de fe que profundiza el tono del thriller psicológico. Como sea, la interpretación de Brad Dourif es alucinante. Está a un nivel que merecía un Oscar. Did you know that you are talking to an artist? I sometimes do special things to my victims. Things that are creative. A person takes knowledge, pride in your work. And so, my friend, the master, devised this pretty little scheme as a way of getting back. He is inside with us! He will never get away! His pain won't end! Es histórica. Me dejo llevar por las emociones, pero en serio, puede ser el mejor villano en la historia del cine de terror. El Géminis tiene una vibra intimidante. Se siente que está acompañado de entidades demoníacas, pero a ratos asoma algo de la humanidad que alguna vez tuvo. Es agresivo, reflexivo y hasta se disculpa cuando pierde el control. Oh, gracious me. Was I raving? Disfrútate Titus Andronicus de Shakespeare. Tiene una voz angelical. Y es fan del humor slapstick. Un dato curioso: hace imitaciones de sonidos de animales, similar a lo que se describe en la novela de El Exorcista. También imita el sonido de un tren y el anuncio de la estación, detalle que implica que estuvo presente en el sueño de Kinderman. ¿Cuál es el mundo de los sueños, teniente? ¿Aquí o allá? ¿El asesino y el policía?
El paciente X presiona constantemente al teniente para que informe a la prensa que el Géminis ha regresado. Por cada advertencia que ignora, el asesino comete un nuevo crimen, hasta que se acerca peligrosamente a su círculo más íntimo. Su objetivo es revivir el caos que causó en vida, pero sobre todo porque su maestro considera que su obra aún no ha terminado. Las conversaciones entre Kinderman y el Géminis son de las mejores en la historia. Hablan de filosofía, de Dios, del mal, de la aparente indiferencia divina ante el sufrimiento humano y del rencor que el demonio siente hacia Karras por haber realizado el exorcismo, aunque al principio niega conocerlo. Who's this Damien you insist that I am? La versión alternativa explora el trastorno de identidad disociativo de Benjamin y lo envuelve en conceptos sobrenaturales donde se intuye la presencia de Pazuzu. El Géminis confiesa que a veces sueña que es él mismo, otras veces sueña con la caída de Karras, tiene problemas de identidad y no distingue entre sueños y realidad. Llega a preguntarse si realmente es Karras y sugiere que, mediante sus poderes telepáticos, los nuevos y antiguos, activa a sus cómplices. Esa confusión lo hace perder los estribos y sentirse atrapado entre dos mundos, obsesionado con su venganza. ¿Quién eres? Nadie. ¿Quién eres? Muchos. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. La venganza de Pazuzu. 15 años atrás, los padres Lancaster Merrin y Damian Karras expulsaron al demonio ancestral Pazuzu del cuerpo de la pequeña Regan McNeil. Merrin había tenido una enemistad larga e intensa con esa entidad maligna. Incluso se enfrentaron en un exorcismo en África que casi le cuesta la vida. Antes de morir, Pazuzu le reprochó su soberbia y su creencia de que solo con fe podía derrotarlo. Con Karras el asunto se volvió personal. Al liberar a Regan, el sacerdote interrumpió su trabajo. Por eso, el Géminis le pidió un favor a su maestro y logró deslizarse en el cuerpo de Karras, ya que ambos murieron al mismo tiempo aquella noche. Durante un velorio sencillo, por el voto de pobreza, el cadáver de Karras se levantó del ataúd que velaba otro sacerdote y desapareció en la oscuridad de las calles. Fue rescatado por personal del hospital y permaneció recluido durante años en la celda 11. Cuando Karras cayó por las escaleras, su cerebro sufrió daños graves, lo que facilitó la posesión demoníaca. Durante todos esos años, el Géminis y sus amigos del inframundo estimularon su cerebro para regenerar células y recuperar la conciencia. Su modus operandi consiste en poseer los cuerpos de otros pacientes catatónicos del hospital. En la versión de estudio, esta explicación se da de forma rápida durante una charla entre Benjamin y Kinderman. En la versión alternativa, se le da mayor relevancia al hermano Fane, quien velaba el cuerpo de Karras y murió de un infarto al ver que el sacerdote salía del ataúd. Fue Fane quien terminó enterrado. La iglesia no investigó su desaparición porque era un hombre de más de 80 años que ya no se sentía cómodo en la orden jesuita. Se pensó que simplemente se había ido. Incluso se muestra una breve exhumación. La versión alternativa está llena de este tipo de detalles que te ayudan a entender y obsesionarte más con toda esta mitología. El exorcismo y un sacrificio doloroso. El estudio Morgan Creek ganó la batalla y obligó a Blatty a filmar un exorcismo. Para ello, crearon al personaje del padre Paul Morning, interpretado de forma excepcional por Nicole Williamson, actor inglés experto en Shakespeare. Se nota en su entonación durante el ritual. Every spectre from hell, in the name of our Lord Jesus Christ. You robber of life. You author of pain. Se tuvo que escribir una subtrama en la que Kinderman estudia sobre la posesión demoníaca y discute con el titular del Consejo de la Iglesia, quien le recomienda contactar a Morning. Este había realizado un exorcismo en Filipinas años atrás, en el que su cabello se volvió completamente blanco de la noche a la mañana. Morning es visitado por una fuerza siniestra, y al igual que Merrin, tiene la corazonada de que encabezará un exorcismo final. Cuando llega a la celda 11, el maestro interviene y amenaza al padre. My son, a Gemini. He has work to do. Esta vez perderás. La escena del exorcismo es una batalla de fe. Aunque exagera con efectos especiales fastuosos, cumple con su cometido y es memorable. Repite varios elementos del exorcismo de Regan. Al final, Damian Karras puede descansar en paz, poniendo punto final a la historia del mejor exorcista que ha existido. Comentarios.
La película abarca los subgéneros de thriller psicológico y sobrenatural, asesinos seriales, demonios y posesión demoníaca, y su base argumental es la fe, que se sustenta con la amistad y el trabajo policíaco. William Peter Blatty ensambló algo para todos. El look es elegante, la dirección es contemplativa gracias a la cámara fija y se crea un ambiente casi fantasmal en escenarios como la calle, la iglesia, el hospital y la celda 11. Hay recursos de puesta en cámara y tono que recuerdan al Gran Guiñol. Hay suspenso, miedo en el aire y una atmósfera siempre inquietante. Hasta en las lloviznas vespertinas se respira esa vibra de película policíaca con fuerzas siniestras. La descripción de los crímenes es una tortura psicológica y espiritual. Las escenas de shock pegan muy duro. El mejor jumpscare de la historia del cine es un claro ejemplo. Esas escenas están cargadas de suspenso y terror. Nunca se te van a olvidar. La música se compone de tonos orquestales bajos y penetrantes. Además, en conjunto con la presencia de imágenes religiosas y susurros malignos, se crea una vibra malsana. Así debe sonar el terror. Las actuaciones son entrañables, eternas. George C. Scott aporta su carisma y presencia características y da un ejemplo cabal de inteligencia emocional. ¿Cómo no se quebró con tanta tempestad? Su trabajo se engrandece en la tétrica versión alternativa. Junto con The Changeling, dejó un legado dorado para el cine de terror. Ed Flanders aporta bondad, fortaleza espiritual y hasta ternura. Su química con Scott es la parte más sensible y humana de la película. Todo el reparto es impecable. Nancy Fish, Grant L. Bush y demás. Trivia. La historia está inspirada en los asesinatos del Zodiaco. La película jugó un papel importante en el juicio de Jeffrey Dahmer. Los detectives testificaron que Dahmer se identificaba con el asesino del Géminis y hacía ver la película a sus víctimas antes de... Disfrutaba especialmente a la escena de Carras poseído y por eso se compró lentes de contacto amarillos. Era su película de confort. Hay guiños a otras películas de terror. Child's Play, Lieutenant. You have a favorite picture? ¿Y Batman? El uniforme de la enfermera Keating es homenajeado por la enfermera Lisa en Silent Hill. Las líneas del poema que recita el Géminis, Muerte, no seas orgullosa, son de John Donne, fundador de los poetas metafísicos. Existe un videojuego exclusivo de realidad virtual llamado The Exorcist Legion y controlas a un detective similar a Kinderman que enfrenta entidades demoníacas en distintos lugares mientras recolecta artículos religiosos. Blatty estudió en la biblioteca del Congreso y descubrió que solo había un caso de posesión. Investigó mucho y dijo que estaba seguro de que entre un 80 y 90% fue real, descartando una enfermedad mental. William Peter Blatty sabe sobre Dios, el diablo y el terror puro. Por eso creó la experiencia más aterradora, El Exorcista. Y esta secuela honra su legado. A veces sueño con una rosa y que caigo por escalones interminables.